Hola chicos, en este video vamos a trabajar con una plantilla nueva que es infografía. Estos materiales de apoyo sirven básicamente para hacer representaciones de manera muy resumida de una cantidad vasta de información, es decir, no vamos a redactar o vamos a saturar este material de texto. Tenemos que ser cuidadosos en elegir la información que vamos a insertar y procurar siempre acompañar con imágenes. Seguramente dentro de tus redes sociales tú ya conoces las infografías, pero tal vez no sabes que así se llamaban. Y aquí te muestro unos ejemplos para que lo tengas más claro. Las infografías pueden mostrarse en un formato más pequeño como el del lado izquierdo, pero por lo general se manejan en forma de tiras como la del lado derecho. Si te das cuenta, es abordar un tema y de manera muy general hablar de aspectos muy relevantes. Es sintetizar información y ser muy gráficos. Hay que saber elegir los elementos que van a acompañar a cada etiqueta de texto. En el siguiente, pues son cosas un poquito más de uso personal y puede ser desde una información que te pidan en la escuela, algo que tú quieras abordar de manera personal o simplemente para otro tipo de investigación te puede ser como un material de apoyo demasiado útil. Ahora bien, vamos a trabajar con Canva. En Canva nosotros tenemos una cantidad bastante amplia de plantillas y en esta ocasión vamos a trabajar con la de infografía. Cuando tú insertas aquí en el campo de búsqueda infografía, te vas a dar cuenta que todas o la mayoría de las plantillas que te arroja son en este formato de tira, ¿de acuerdo? Vas a tener que elegir uno, el que a ti más te guste. Recuerda que una vez que ya eliges esa plantilla, estando adentro de tu diseño, lo puedes modificar, ¿de acuerdo? Entonces, pues el chiste es elegir algo que más o menos tenga el orden o la organización de la información como a ti te gustaría representarla. Aquí es importante que te fijes bien cuál te podría ser útil. En el caso del trabajo que vamos a desarrollar para esta práctica, vamos a hablar de un invento en particular y van a tener que desarrollar una especie de línea del tiempo, desde el origen hasta la actualidad, ¿de acuerdo? Entonces, pues sean cuidadosos en elegir la plantilla porque, por ejemplo, esta plantilla no podría ser muy útil porque la información se presta para abordar el tema de manera muy general. Pero si tú eliges una plantilla que venga más organizada, como por bloques, o por ejemplo esta que pareciera más estructurada, pudiéramos darle el formato de línea del tiempo, ¿de acuerdo? Digo, no tiene que ser tan cuadrada, tan aburrida. Pueden elegir algo que sea un poquito más a su gusto. Tengan cuidado en elegir las plantillas que se puedan hacer uso de manera gratuita. Y bueno, pues aquí nada más es cosa de que ustedes busquen y encuentren algo que les acomode a lo que ustedes quieren manejar. No tiene que ver el tema de la plantilla, puede ser el que ustedes quieran, ya le van editando la información conforme la van ingresando, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, este ya trae incluso hasta fechas y viene acomodada como tipo de línea del tiempo, pero no importa, no tiene que ser así. Aquí, por ejemplo, esta también parece como línea del tiempo, pero pues es un poquito más moderno el diseño. Entonces voy a inclinarme por esta. Y yo, por ejemplo, siempre les he dicho, siempre que vean cualquier elemento que puedan seleccionar en Canva, lo pueden editar. Es desde el tamaño, el color, la posición. Y si tienen etiquetas que contienen texto propio de la plantilla, las pueden utilizar o si no, quítenlas, por favor, porque luego me dejan ahí las leyendas que tienen que ver con belleza o con naturaleza y eso no tiene nada que ver con el proyecto que van a desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a ejemplificar con el tema de la computadora y voy a poner una pequeña leyenda que a mí se me ocurre. Les pido que para este trabajo sean creativos, echen a volar su imaginación. Traten de ser muy auténticos al plasmar ideas, al poner imágenes, sean creativos en innovar, o sea, no hagan cosas que ya se han venido viendo o que han venido haciendo otros.
Disfruten ustedes el desarrollo de una infografía, realmente es bastante entretenido porque también puede representar un reto de cómo sintetizar tanta información, cómo representarla en un pequeño cuadro con una idea, como una sola idea, y elegir la imagen va a ser siempre la clave. En estos casos, la imagen siempre tiene que llevar una relación directa con el cuadro de texto que vas a colocar, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí se me ocurre que llegó para quedarse. Voy a poner la leyenda de la máquina que llegó para quedarse. Obviamente esto lo voy a modificar y voy a poner la computadora. Aquí todo se puede modificar. Yo voy a ampliar un poquito esto. Ahí está, ¿no? Así. Y únicamente voy a reducir un poco el texto para que no quede tan grande. Y listo. El cuadro pues lo voy a expandir un poco porque pues no se tiene que ver todo amontonado, ¿de acuerdo? Aquí por ejemplo estas líneas igual si te gustan, si no, recuerda que todo lo que se selecciona se puede editar. Podemos cambiar incluso los colores, si yo lo quiero en otro tono, pues bueno, puedo contrastar, ¿no? Entonces aquí la idea es que generen algo parecido a los ejemplos que ya tengo acá. Si se dan cuenta, pues la información es muy poca, pero es la necesaria para que se entienda cómo evolucionó la computadora. No me voy a ir hasta la historia en donde no había una computadora. Aquí yo empiezo a hablar desde la primera generación y lo importante a destacar para mí son los aspectos en cómo funcionaban y qué características tenían. Aquí tengo este ejemplo y en la parte de abajo, pues ya que tenemos la plantilla, vamos agregando más hojas. Recuerda que Canva en la parte superior derecha te permite duplicar el formato. Una vez que tú ya elegiste las etiquetas, los colores, te sugiero que dupliques tantas hojas necesites para concluir con tu infografía. Aquí tengo otro ejemplo y que me gustaría explicarles que hay elementos que, por ejemplo, este transistor que yo elegí con un fondo blanco, pues lo tuve que colocar contrastando con otro fondo blanco para que no se viera el cuadro. Hay una opción que tal vez no han utilizado que se llama estilos. Es como una paleta, es como un godete de pintor y es esta opción la que nos permite modificar colores. Si yo selecciono aquí una paleta de colores, vean cómo cambia todo lo que tengo aquí como infografía. Lo voy a hacer un poco más pequeño para que vean cómo se cambian los colores. Experimenten, hagan uso de estas herramientas porque con un solo clic pueden dar completamente otro aspecto a sus elementos, pueden cambiarle la fachada totalmente y pueden hacer algo muy original. No sé, a lo mejor a mí no me gustan estas franjitas, pues las puedo incluso hasta quitar, ¿no? O sea, no necesariamente me tengo que quedar con todos los elementos que me deja la plantilla. Aquí puedo seguir seleccionando y por ejemplo aquí viene, acabo de seleccionar una de las paletas que aquí me dan. Quiero que vean esto. Si yo sé que mi imagen tiene un fondo blanco, pues aquí no se ve muy lindo que contraste con el fondo violeta. Entonces yo lo que voy a hacer es cuidar esos pequeños detalles. Aquí ese no es blanco, aquí es totalmente blanco, para que justamente se pierda el fondo, ¿no? Así evito yo que se vea sucio el trabajo, se ve bonito, incluso pareciera que la imagen del transistor viene completa con todo el contorno que tiene por ahí, ¿no? Otro detalle, sus imágenes, si vienen sus infografías con varios trazos, por ejemplo aquí, este cuadro es un cuadro gris que insertaron. Si se dan cuenta yo lo puedo mover, pero no se trata de eso. Hay que ser cuidadosos nada más con los elementos que estamos manejando. Es decir, un trabajo limpio tiene que ver con ajustar las imágenes que se vean, que quedan del tamaño. Y si están muy grandes, pues nada más aquí las recortas y ya. O a lo mejor, en vez de moverla de ese lado, pudimos haberla movido del otro lado, ¿no? A ver, aquí por ejemplo,
se ve todavía que estás sobre esta línea que no me gusta, a mí en lo personal no me gusta. Entonces lo que hago es nada más recortarla al límite para que el trabajo se vea más limpio y pareciera que todo encaja perfectamente. ¿Se dan cuenta? Entonces cuiden esos detalles nada más. Espero la información del invento que les vaya a tocar. Les recuerdo que voy a publicar en la actividad de Classroom. Van a tener acceso a esta lista y va a corresponder al número de lista que ustedes tengan, el número de invento que tengan que desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces esperen la actualización de las listas para que vean qué número de lista les corresponde y cuál es el invento que tengan que desarrollar. Nada más aquí, ojo, a los que les toque investigar celular y smartphone, son dos cosas muy diferentes. Por favor, los del celular no me terminen hablando de los smartphones, porque actualmente si ustedes van a un Oxxo, pues todavía siguen siendo vigentes. Todavía existen celulares que tienen únicamente la función de llamadas y mensajes de texto. El smartphone es otra cosa. Entonces, a quienes les toque el smartphone, no me vayan a hablar desde el origen del celular, por favor, porque el smartphone fue a partir del siglo XXI. El smartphone, la diferencia es que ya tiene funciones multimedia y acceso a internet. Eso no lo tiene un celular, ¿de acuerdo? Entonces, ojo nada más ahí para quienes les toque tema 4 y 5. De ahí en fuera, cualquier otro tema que les toque investigar, por favor, desde sus orígenes hasta la actualidad. Sean creativos, no copien ni peguen de internet la información, les pido, para que ustedes acomoden lo más esencial, pero que sea lo relevante en cada una de sus evoluciones de lo que tengan que investigar. Recuerden subir sus archivos y renombrarlos, por favor, porque también los archivos es importante. En este caso sería infografía, _ su nombre y su grupo, ¿de acuerdo? Los formatos de las infografías tienen que ser formato PDF, por favor. Me están mandando todavía otros formatos que no estoy pidiendo. Aquí, por ejemplo, me lo mandan en MP4. Yo entiendo que si a tu documento le agregas un elemento en movimiento, automáticamente el formato que te va a sugerir puede ser GIF o puede ser MP4. No lo suban en MP4. Tengan cuidado en modificar aquí el formato, que tiene que ser el PDF para imprimir. Y listo, ya lo descargas y es el archivo que tienes que subir a Classroom. Bueno, pues hasta aquí la explicación. Espero les haya sido de utilidad y espero sus trabajos en plataforma. Que tengan un excelente día. Chao.